Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Donde quiera que te encuentres, mi nombre es Ramón Godoy López. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que nos des un buen like y nuestro canal se refiere mucho a las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. En este caso estamos analizando los rudimentos partiendo de Hebreos 6, versículo 1 y versículo 2. Te invitamos a que tú nos compartas tus preguntas, tus dudas respecto a los temas y con mucho gusto les estaremos aquí para contestarlas. Sin más por el momento, vamos a introducirnos a nuestro tema, que es después de la pandemia. Muy bien, después de la pandemia. Durante toda esta pandemia surgen muchas dudas, surgen muchos expertos que sin tener un conocimiento, sin ser especialistas, ellos opinan como si fueran especialistas respecto a los temas, a los sucesos que están aconteciendo. Mucho de ello, voy a dar solamente un ejemplo, digo, para poder desarrollar el tema. Mucho de ello tiene que ver en el tema de que para que esto sea declarado una pandemia, de acuerdo a los datos que se tienen, de cada 10,000 personas debería de haber por lo menos 40 infectadas. No se llegó a ese promedio y entonces estos disque especialistas marcan eso, de que no puede ser una pandemia cuando es a nivel mundial. Muy bien, pero están olvidando que las autoridades sanitarias en muchos países replegaron a la población para que los efectos de este virus no se vieran más afectados de lo que ya ha sido afectadas muchas familias, muchos hogares. Esos son los datos que muchas veces no se arrojan. Sin embargo, todo esto también genera envidia de parte de las autoridades sanitarias, las cuales se han encargado de dar un informe exacto, por lo menos aquí en México ha sido exacto. No han sido las revistas, no han sido los diarios quienes en un tema de amarillismo nos den notas, sino que se ha desmentido inclusive cuando las notas no son verdaderas, y eso ha generado ese tipo de envidia en contra del sector salud. Entonces vamos a introducirnos a lo que es después de la pandemia y algo que se llama el síndrome de Solomón. El síndrome de rebaño, no el efecto rebaño, sino el síndrome de rebaño, tiene que ver con la reacción habitual de las empresas e individuos, donde los logros personales no son bien recibidos. El triunfo genera sentimientos violentos en algunos compañeros y jefes que pueden provocar que te dejes llevar por esa actitud. Tiene que ver mucho con la falta de autoestima generalizada. Siempre se va a condenar el talento y el éxito ajeno, y la envidia es el principal motivo. Recuerda que al no estar de acuerdo con la gente que es exitosa, con la gente que de en verdad tiene un título académico respecto a ser epidemiólogo, muchos de los que surjan después de la pandemia, toda la gente va a ser especialista en el tema. Toda la gente quiere decirle al presidente cómo se debe de guiar a la nación cuando no tienen un conocimiento de política. Muchos de ellos quieren decir de qué manera se debe de tratar a un enfermo cuando no tienen una carrera de doctor. Entonces, todo eso, digo, habrá seguidores de todas estas personas, habrá seguidores de muchos cristianos que durante toda esta pandemia para la cual nadie estaba preparado, nadie estaba listo, han surgido muchos errores, muchas cuestiones a analizar, y sin embargo mucha gente tomará esto como una herramienta para marcar los defectos y los errores en muchos de nosotros. Entonces, toda esta gente que a pesar de que sabe que estas personas están mal, lo seguirán. Habrá mucha gente que seguirá todo este tipo de pensamiento, todo este tipo de filosofía, pero solamente es por envidia hacia los demás. Recuerda que muchas veces hacemos cosas a pesar de que sabemos que están mal,
la seguimos haciendo. Para ello vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo y que su nombre hasta la fecha sigue retumbando en muchos oídos y causando controversia y mucha envidia alrededor del mundo. En su solo nombre, inclusive hay personas que sin nunca haber leído la Biblia, tienen una opinión de Jesucristo. Ellos son los más grandes especialistas respecto a las Escrituras, pero nunca las han leído. Entonces, ¿cómo es que tú tienes o cómo es que las personas se generan una opinión si ni siquiera hay un estudio respecto a los temas que se tocan? Y para ello vamos a Génesis 49, versículo 10, que es la primera vez que de una manera directa se profetiza la venida del Mesías. Y dice Génesis 49, versículo 10, y no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Es la primera vez que de una manera directa se habla de la venida del Mesías, que iba a ser de la tribu de Judá y que su apodo iba a ser el tranquilo. La palabra Shiloh significa tranquilo. Recuerde que nosotros alrededor del mundo tomamos muchas veces los apodos para muchas veces hacer mofo o burla de las características de las personas, ya sea por estar gorditos, bajitos, altos, delgados, por el color de cabello, por la forma de los ojos, de la nariz. Nosotros vamos poniendo estos apodos. Sin embargo, en la cultura hebrea se resaltan las características. En este caso, a Jesús su apodo era el tranquilo. Y si nosotros seguimos más adelante, siguiendo hablando de la vida de Jesús, en Isaías 53 del 1 al 12 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay perecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aquí de una manera directa se profetiza acerca del Mesías, que en este caso es de Jesucristo. Sin embargo, en las traducciones o en las interpretaciones hebreas, ellos mencionan que el siervo sufriente es Israel, debido a todo lo que les ha sucedido durante su historia, cómo han sido esclavos, pero no se menciona que por el tema de su rebelión en contra de Dios. Recuerde que Israel es el pueblo escogido por Dios, al cual bendecimos, al cual pedimos por cada israelita alrededor del mundo, que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel los bendiga en gran manera. Pero el solo hecho de mencionar a Jesucristo
aún hasta para ellos les surge sentimientos encontrados. Aún para ellos surge que su solo nombre mencionado les cree coraje o rabia. Si usted le pregunta a algún judío quién es el hebreo más famoso alrededor del mundo, aun cuando mencionan que es Jesús, lo mencionan con coraje. Aún quisieran que este hombre jamás hubiera sido parte de su pueblo, porque este hombre jamás se le atribuyó ningún pecado, no hubo engaño en su boca, habían surgido antes de Jesús falsos mesías, y entonces cuando viene la persona de Jesucristo, también quieren tratarlo como un igual. Ellos creen que el Mesías que ha de venir tiene que ser un líder militar, tiene que ser un líder político, porque así es como ellos lo pintan al Mesías que ha de venir, que los tiene que sacar de la opresión que se ha mantenido y darles demasiada riqueza. Eso no es así. Vino una persona humilde, sencilla, que reunía las características para dar a entender que él era el Mesías. En Mateo 1 y en Lucas 3, versículo 23, menciona todas las genealogías de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 1 y en Lucas se ve de quién se está hablando. No se está hablando de Chucho el que mata puercos. Se está hablando de la persona que reunía las características para ser llamado rabí, o rabino, o maestro. Este hombre reunía todo lo que la ley le dijera acerca del cumplimiento para destacar su ministerio. Está ahí escondido. La gente sabia de su descendencia está en sus genealogías para que él pudiese dar clases. Ya dijimos en unos videos anteriores que el maestro de Jesús fue Gilel el Viejo, quien fue también maestro de Gamaliel, cual fue maestro de Pablo. Sin embargo, sigue surgiendo mucha envidia en contra de nuestro Señor Jesucristo por aquellos miembros de su pueblo, como hoy en día. Hoy en día, después de que el periodo de clases termina antes, es mandada una orden de parte del gobierno para que los niños y jóvenes tengan una calificación aprobatoria, sin que a lo mejor se la merezcan. Sin embargo, muchos maestros se han puesto a investigar en las redes sociales acerca de la vida de estos jóvenes o de estos niños. Y la labor del maestro no es hacer una labor de investigación, es acatar una orden. Si a nuestros jóvenes, por motivación, porque no abandonen, a ver, tú te has puesto a pensar si ese joven tenía su última oportunidad de que ya no iba a estudiar y que por esa calificación que le están regalando, sí se la están regalando. No estamos diciendo que no se le estén regalando, pero puede ser un aliciente para que el joven siga adelante, para que te recuerde a ti que fuiste su profesor como una excelente persona. Hay muchas herramientas que pueden ocupar los mismos profesores en favor de ellos. Sin embargo, se está generando mucha envidia en contra de estos jóvenes. Nuestros jóvenes merecen estudiar, merecen seguir adelante, no merecen abandonar los estudios. Y vuelvo a repetir, y no creo que muchos se hayan ganado la calificación, en eso estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo en que si se está haciendo algo por motivar a los jóvenes, estar de acuerdo en que se motive a nuestra juventud. En Mateo 26, versículo 3 y 4, vamos a ver cómo es increíble que los mismos líderes de su pueblo fueran tan envidiosos con nuestro Señor Jesucristo. Y dice Mateo 26, versículo 3,
y versículo 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero le decía no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. A ver, aquí menciona a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del pueblo. En otras palabras, no eran gente ignorante. La envidia de estos hombres no radica de la ignorancia, como la opinión que puede tener, bueno, es que la envidia se genera en gente ignorante, no. Si nosotros nos vamos a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, recuerde que uno de los lemas que le caían más gordos a Hitler era el lema de los judíos, los dueños del mundo. Hitler conocía la historia hebrea. Ellos sabían que era el pueblo escogido por Dios. Y eso le generaba tanta envidia. Inclusive recuerde que los judíos habían abandonado Israel. No había israelitas en Israel. Todos estaban esparcidos alrededor del mundo. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, Hitler convence no al populacho, no convence a gente sin estudios, no convence a vagabundos, no convence a gente sin hogar, convence a intelectuales. O sea, ¿cómo es posible que todos estos alemanes siguieran a Hitler para despojar a Israel de todos? Y todos estos intelectuales sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Sin embargo, no desistieron en lo que estaban haciendo. El odio hacia los judíos, el odio hacia la nación de Israel, la envidia que generó que estos israelitas sean gente muy bendecida, gente muy próspera, gente a la cual Dios les ha dado muchos dones, muchos talentos, y que sin embargo generó en los alemanes toda esta envidia. Es increíble. Por eso es que el síndrome del rebaño no tiene que ver con la ignorancia. Porque usted lea la historia de la Segunda Guerra Mundial y vea todo el armamento que se diseñó, lea quiénes eran encargados de ejecutar a los israelíes y que se les consideró como una raza inferior, que inclusive Hitler mandó a hacer una expedición a Nepal para comprobar que ellos eran descendientes de los gigantes, de los Nefilim. A pesar de que fracasaron en su intento, ellos querían demostrar que eran superiores a los hebreos. O sea, hay toda una historia que marca el comienzo de la civilización y de dónde venimos. Y Israel es el único pueblo mencionado por las Escrituras como un pueblo escogido, como su pueblo, su real sacerdocio, como esa gente santa, como ese pueblo bendecido, al cual en su rebelión Dios también los ha castigado. Pero ¿por qué estos hombres doctos, preparados, quisieron ensañarse en contra del pueblo de Israel? Y le vuelvo a repetir, este síndrome no tiene que ver nada con la falta de preparación. Hay mucha gente que cree que el cristianismo solamente lo siguen personas ignorantes. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Ha habido alrededor del mundo mucha gente con demasiado conocimiento, gente muy preparada que ha caído a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que esas opiniones quedan descartadas como algo que no es verdad. Todo este síndrome se da en nuestro glorioso México debido a la envidia que se genera. Si usted se da cuenta, hoy en día, ¿quién es la persona más atacada en el país de México? El mismo presidente. Hay preguntas que se hacen en las redes sociales y dicen, ¿pero qué ha hecho el presidente? Muy bien, solamente vamos a marcar,
recuerda, son ejemplos. No somos un canal de política, no somos un canal que se mete en temas políticos, ni estamos defendiendo a nadie. Sin embargo, estamos poniendo esto como ejemplo para que entiendas y sepas a qué nos estamos refiriendo. Una, aumentó 22 pesos el salario mínimo. 2, aumentó el doble de sueldo al norte del país y se redujeron el precio de la gasolina. O sea, y todavía nos preguntamos qué ha hecho el presidente. O sea, eso no está bien. O sea, ¿no te da gusto a ti que nuestros obreros tengan una mejor calidad de vida? Que tengan un mejor sustento, que su trabajo tenga una mejor, un mayor reconocimiento. Estamos a veces tan afectados debido a la envidia, que le vuelvo a repetir, y generamos este tipo de opiniones porque nos consideramos mejor que el presidente. Este hombre ha generado mucha envidia en muchos corazones, que inclusive, fíjense cómo lo que va a pasar. Si este hombre solamente cumple con el 50% de cosas que prometió durante su campaña, pasará a ser el mejor presidente de toda la historia. Y eso es increíble. En el tema de salud, vamos a tener, no sé si por primera vez, no sé si antes ya había sucedido, de tener una persona en la Organización Mundial de Salud. Sin embargo, esta misma persona ha sido atacada. Las mismas personas que le dieron trabajo son las mismas personas que ahora le atacan. ¿Por qué? Porque este hombre diariamente da una conferencia diciendo cómo va el tema de salud en México. No es el periodista, no son las revistas, sino son las mismas instancias gubernamentales que salen a dar la cara de cómo está sucediendo toda esta pandemia en nuestro México querido y amado. Sin embargo, hay toda una serie de ataques en contra de ellos por dar los datos. La gente quisiera que esto se terminara y que esto no pasara, pero también que aumentaran las muertes. También que aumentara este ciclo que está pasando, para entonces poder culpar más a las autoridades. Sin embargo, las autoridades que han actuado sabiamente respecto a lo que está sucediendo, no solamente en México, sino a nivel mundial, ha generado una serie de envidias. Y le vuelvo a repetir, porque ese es el síndrome de rebaño. No te dejes guiar por ese síndrome. Debes de salir, debes de aprender a que esas opiniones no son las más correctas. Te vuelvo a repetir, después de la pandemia, de en verdad, van a surgir hasta consejeros presidenciales, consejeros pastorales. Van a surgir gente más preparada que los mismos líderes que tenemos. Hoy en día podemos ver inclusive a la gente que era líder de opinión en YouTube sin generar contenido agradable a la gente, y que sus vistas están bajando debido a que ellos mismos notan su incapacidad por generar aquel contenido. Ellos quisieran salir y generar el contenido que generaban en cuanto a las personas, y entonces, al no tener todo ese recurso, muchos de ellos apoyan lo malo que se está haciendo, a pesar de que saben o están conscientes de que lo que hacen está mal. Quiero poner estos ejemplos claros que no tienen que ver nada con una investigación
profunda, o que aquí tenemos los archivos del FBI donde dice confidencial y los vamos a leer para que usted vea cómo es que se mueve todo esto alrededor. No, todo esto que le digo es algo de dominio público, es algo que no es, o sea, que no se quiere ver, o sea, pero están ahí. Lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Las evidencias de que Él existe, de que Él vive. Las evidencias de que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, de que Él murió por nuestros pecados, las evidencias están ahí. Las evidencias siguen estando ahí. Sin embargo, a veces hacemos oídos sordos para no entender su voluntad. Hacemos oídos sordos para no entender que Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere restaurar. El mismo cristiano que ha vuelto atrás y que ahora quiere unirse en contra de los pastores, de los líderes, por no haber mantenido, según ellos, una sabiduría de acuerdo a lo que ellos desean. Ellos quieren generar esa separación en las iglesias. Recuerde, todo esto sucederá después de la pandemia. Después de la pandemia, los líderes deben de estar preparados para todo este tipo de sucesos que tienen que pasar o que acontecer. El líder debe de estar preparado para presentar defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que demande razón acerca de la esperanza que hay en nosotros. Todo este tipo de cosas que suceden es para generar en nosotros una mayor madurez. Si tú eres una persona que ha caído, si eres una persona que no se ha mantenido firme ni fiel en tu vida cristiana, arrepiéntete. Acuérdate que Romanos 1, versículo 22 dice que por cuanto se hicieron sabios, entonces se hicieron necios. Si tú crees saber más que los líderes que están puestos por Dios en las iglesias, arrepiéntete. Si tú ves que un hermano se mantuvo firme, ora por él, porque nosotros estaremos orando por aquellas personas para que vuelvan a su primer amor. Nosotros estaremos orando por aquellas personas que necesitan reconciliarse con Dios, pero a tú que te vas a reconciliar con Dios, tú no eres juez de nadie. A ti no se te dio esa encomienda. Si tú me preguntas, ¿cómo salgo del síndrome del rebaño? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, manteniéndote firme, manteniéndote fiel, volviendo siempre a los principios, sin odio, sin corajes. Jesucristo, aun cuando lo crucificaban junto a dos ladrones, la esperanza de salvación se la siguió dando, de acuerdo a Lucas, al ladrón que estaba junto a él, y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón siguió habiendo en este hombre. Él nunca perdió la esencia de quién era, ni el cumplimiento que venía a hacer a este mundo. Él nunca perdió eso. Inclusive cuando Él resucita, no resucita con coraje acerca de aquellos que lo entregaron, contra aquellos que lo denunciaron, sino sigue habiendo ese amor en Él. Es importante que en este tiempo difícil tu vida sea restaurada, tu vida sea sanada. Es importante que si tú has ofendido a tu esposa, a tus hijos, si en tu hogar no quiere haber reconciliación, te arrepientas. Recuerda que estos momentos que tú estás pasando, no solamente tú mismo los estás viviendo. Hay mucha gente
que tal vez esté viviendo estos mismos sucesos y que tú y yo nos tenemos que levantar como ejemplos para aquellos nuestros hermanos que nos necesitan restaurados y renovados, para poderles hablar de mantenerse fieles y firmes en nuestro Señor Jesucristo. Sigue siendo esa persona única a la cual Jesús rescató y Jesús renovó. Sal de en medio del engaño y del error. Acuérdate, cuando ores, no le digas a Dios que quite el engaño no puede ser quitado, el engaño va a aumentar, pero Dios sí te puede guardar de él. Que tú seas guardado de todo mal, de toda enfermedad. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel te bendiga en gran manera. Que el Dios de mis padres te bendiga con salud, con bienestar. Que Él mismo te sane, Él mismo te ayude, Él mismo te renueve y Él mismo te transforme. Él mismo haga a tus hijos como a Manasés y como a Efraín, a tus hijas como a Sara, como a Rebeca, las cuales edificaron la casa de Israel. Él mismo te renueve, Él mismo te transforme, Él mismo te ayude. Él mismo te llene de paz y de gozo en su presencia, porque a los pies de nuestro Señor Jesucristo hay paz. Recuerda que tú eres un real sacerdocio, una nación santa. Recuerda que la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz te limpia de todo pecado. Arrepiéntete. Para ti, persona que no conoces de Cristo, ven a Él, arrepiéntete. Di con una simple oración que te arrepientes. Dile que le entregas tu vida a Él, que quieres ser renovado, que quieres ser transformado, que quieres pasar de muerte a vida, que quieres gozar de esa alegría y de ese gozo y encontrar para qué viniste a este mundo. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, te bendiga por completo. Que el Dios de mis padres te santifique y te ayude, te renueve y te transforme. Él te ayude. Si algún israelita ve este video, que el Dios de tus padres te ayude. Él mismo te renueve. Él mismo te llene de gozo y de paz. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que escogió a su pueblo Israel, el cual es su heredad, te bendiga por completo.